¿Sí avanzó ahí la diapositiva? Sí avanzó. Correcto. Voy a regresar. Sí, muy bien. Sí, Voy adelante. sí. Apago mi micro. Permítame. Bueno, voy a iniciar. Buenos días a todos. Mi nombre es Jesús Osvaldo Ortiz López y voy a presentar mi tesis para obtener el título de doctorado en desarrollo educativo en la Universidad Autónoma de La Laguna. El director de tesis es el doctor Manuel Morales Salazar. El título de la tesis lleva por nombre Neurodidáctica, su impacto en la autorregulación del aprendizaje en estudiantes normalistas. El contenido de la tesis está relacionado hacia el planteamiento del problema, el marco teórico y su sustento, la metodología, los resultados y hallazgos con algunas tablas más referentes y lo que son las conclusiones y las recomendaciones. Como antecedente y para contextualizar un poco más esta investigación, se ubica en la Escuela Normal de Torreón, específicamente en el Plan de Estudios 2018 en 2 licenciaturas, en Educación Primaria y la licenciatura en Educación Preescolar. Este plan de estudios busca formar estudiantes a través de competencias profesionales del perfil de egreso, generando en ellos un cambio de mentalidad a la hora que van a su proceso de práctica. El enfoque está centrado en el aprendizaje, tiene una misión clara y una visión innovadora. Aquí en la visión innovadora se agrega la parte de la investigación educativa hacia los estudiantes en formación, generando en ellos nuevos conocimientos, formando un futuro docente con una ética y moral bien definida, tratando de que los estudiantes tengan una nueva forma de pensar hacia lo que es la educación en base a la experiencia que ellos tienen en su práctica profesional desde el primer semestre hasta el 8º semestre en la licenciatura. El objetivo general de esta investigación fue relacionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la neurodidáctica y la autorregulación del aprendizaje en los estudiantes normalistas. Los objetivos específicos fueron 4. Se enfocaron en identificar la conducta motivacional y emocional de los estudiantes. También en detectar la influencia que tiene el funcionamiento del cerebro como parte importante del proceso de aprendizaje. Analizar también el aporte de la autorregulación que da a los estudiantes en formación en la Escuela Normal de Torreón. Y al mismo tiempo también el poder favorecer lo que es el proceso de autorregulación del aprendizaje en la toma de decisiones, tanto dentro del aula como en los procesos de práctica. Las interrogantes son 5 interrogantes que de una u otra manera llevan a la investigación a darle respuesta a aquellas inquietudes que se tienen que tratar de observar en base al proceso de autorregulación dentro del aula. La neurodidáctica despierta la motivación intrínseca del estudiante por aprender, de qué manera influyen las emociones en el desarrollo del aprendizaje autorregulado, cómo desarrolla las habilidades cognitivas el proceso de autorregulación del aprendizaje. El proceso de autorregulación del aprendizaje genera un autocontrol educativo en el estudiante y al final, en qué medida el trabajo del docente influye en la autorregulación del aprendizaje. No podemos dejar a un lado el trabajo del docente y eso ahorita lo vamos a ver en los resultados. En la justificación, lo que se quiere es tratar de desarrollar de manera adecuada la autorregulación del aprendizaje en los estudiantes dentro del aula y fuera del aula, utilizando o teniendo como sustento el plan de estudios de las escuelas normales en base a la neurodidáctica como una herramienta que nos pueda ayudar a generar un impacto
en la parte de regular el aprendizaje de cada uno de los estudiantes. ¿A través de qué? Bueno, a través del funcionamiento del cerebro, el manejo de sus emociones, la motivación, que es muy importante, tanto la motivación intrínseca como la motivación extrínseca. ¿Para qué? Para al final poder revisar el alcance obtenido en el desarrollo de las competencias profesionales del perfil de egreso y así podernos dar cuenta si los estudiantes van con las habilidades, con las actitudes, con los valores para poder desenvolverse de manera adecuada en las escuelas primarias en México. El sustento teórico que se le da a esta investigación, bueno, se enfoca en diferentes corrientes y teorías. Desde la parte del conductismo, que no lo podemos dejar a un lado, como un comportamiento observable, con un afán de demostración experimental, aquel esquema que le llamamos nosotros estímulo-respuesta, que todavía se maneja y todavía los muchachos cuando van a la práctica, dentro de su metodología o sus estrategias ponen estímulo-respuesta. Se sigue trabajando esta parte del conductismo, pero solamente como una conducta observable para ver cómo reacciona el niño. En la parte del constructivismo ya entra más un enfoque psicopedagógico a través de los procesos mentales para ver cómo la persona aprende. La forma en la que los seres humanos nos apropiamos o se apropian del conocimiento. Aquí en el constructivismo entra una parte muy importante que es la parte de dinámica e interactiva, para que el estudiante solo pueda resolver su problema y llegue a generar un nuevo aprendizaje. Pasamos a lo que es el enfoque basado en competencias. Ya es un enfoque más holístico porque no abarca solamente un área de estudio y de una otra manera está vinculado al constructivismo. Aquí los pilares de la educación, el aprender a aprender, es muy importante. Se tienen logros y objetivos y contenidos muy claros a través de un plan de estudio. Y este enfoque basado en competencias, que de una otra manera lo que quiere es desarrollar habilidades, actitudes y valores en los estudiantes, está centrado en el sujeto. Las teorías son 3 teorías que aparecen en el marco teórico. La primera teoría es la teoría cognitivo-social de Albert Bandura, que de una otra manera esta teoría está basada en los conceptos de refuerzo y observación, tanto los procesos mentales internos o cognitivos como los externos. Por eso dice aquí que la observación y imitación de los patrones de comportamiento. Esta teoría se relaciona mucho con una parte de la neurodidáctica que se conoce como neuronas espejo. ¿Qué son las neuronas espejo? Son aquellas neuronas que trabajan en base a la imitación de comportamientos externos de otras personas. Los estudiantes ven los comportamientos de sus compañeros, adoptan los que para ellos son más significativos, los relacionan con lo que ya ellos conocen o las habilidades que ya tienen y así generan un nuevo conocimiento. Por eso aquí en la teoría de Albert Bandura se dice aprender de manera indirecta. Después pasamos a la teoría social y cultural de Vygotsky. Él estudió específicamente lo que fue la memoria, la atención voluntaria, el razonamiento y sobre todo la solución de problemas, tomando como un factor principal lo que es la parte social y cultural para el proceso de aprendizaje. La denominada o llamada zona de desarrollo próximo o zona de desarrollo proximal, que lo que hace es generar un andamiaje o un puente de aprendizaje entre un adulto y una persona más chica, por decirlo así, o entre una persona que tiene un mayor conocimiento con otra que no lo tiene, independientemente de la edad. Puede ser un niño de 8 años y está aprendiendo de un maestro de 40, o un niño de 8 años y aprende de un niño de 14, y de una otra manera le está generando un nuevo aprendizaje en base a los procesos mentales que ya tiene o a lo que se conoce como los conocimientos previos, que es lo que vamos a ver en lo que es el aprendizaje significativo. Aquí en la teoría social de cultura de Vygotsky, también, bueno, es alcanzar una autorregulación que le permita tomar sus propias decisiones. En el aprendizaje significativo de David Paul Ausubel,
Bueno, como ya lo sabemos y lo explico, es muy importante los conocimientos previos y las experiencias pasadas de la persona, para que sí se pueda generar un aprendizaje significativo, siempre y cuando sea del interés de la persona lo que está observando, lo que está escuchando, lo adopte y lo pueda llevar a la parte que dice aquí, mediante el aprendizaje por comprensión, con significado o capacidad de transferencia, para poder transportar la parte cognitiva a una parte metacognitiva. Aquí, con el aprendizaje significativo de Ausubel, se produce una retención más duradera de la información, siempre y cuando sea significativa para el estudiante. En lo que es la metodología, bueno, se cuenta en esta investigación con un enfoque cuantitativo. Tiene un alcance correlacional porque se trabajó con más de una variable. La población, como ya se mencionó, es la Escuela Normal de Torreón, con una población total de 586 estudiantes de 5 licenciaturas. La prueba piloto se aplicó de manera presencial a 26 estudiantes del cuarto semestre de la licenciatura en Educación Primaria del curso Estrategias de Trabajo Docente, obteniendo una confiabilidad del instrumento a través del alfa de Cronbach de 0.95. En lo que es la muestra fue aplicada a 232 estudiantes de una población total, como ya se mencionó, de 586 estudiantes, teniendo un margen de error del 5%, con un intervalo de confianza del 95%, según la prueba de Morgan. Aquí me gustaría nada más explicar el porqué de 232 estudiantes solamente contestaron al final el instrumento 154. Por la situación que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19, en primer momento la intención era aplicar el instrumento de manera presencial. Ya no se pudo hacer, entonces se tuvo que elaborar el instrumento en la modalidad del Google Forms en línea, y solamente 154 estudiantes fueron quienes lo contestaron. En lo que es las dimensiones de la investigación, bueno, se basó en dos referentes, que fue la autorregulación del aprendizaje y la neurodidáctica, teniendo 12 variables complejas, que son 6 para la autorregulación y 6 para la neurodidáctica, con 3 variables nominales, que fue licenciatura, edad y el género. De aquí se elaboraron 115 variables de intervalo o de escala, o variables nominales, que formaron en 12 paquetes el instrumento, teniendo una escala de medición del 0 al 100, tomando el 0 como ausencia de valor y al 100 como valor máximo. Y cada uno de los estudiantes fueron contestando en base a en qué medida ellos consideran o relacionan cada uno de los ítems en su proceso de enseñanza-aprendizaje y en su capacidad o autocontrol, dentro del aula o fuera del aula. Lo que son los resultados, aquí en los resultados se utilizaron 4 estadígrafos en base al programa Estadística versión 10. El primer estadígrafo que se utilizó fue la estadística descriptiva. Aquí la estadística descriptiva estudia el comportamiento de las variables de forma individual. Trabajamos lo que fue la moda, la media, lo que fue la mediana, la división, lo que es la desviación estándar, para poder también nosotros enfocarnos en lo que son los límites, lo que es el límite superior, el límite medio, que es un comportamiento normal, y lo que es el límite inferior. En lo que es el estadígrafo de integracional, análisis de factores, bueno, aquí se buscó encontrar grupos homogéneos o grupos significativos entre todas las variables, y poder nosotros, o en el caso muy personal de casi 30 factores, bueno, yo me quedo nada más con 13 factores que consideré en base a los valores más significativos
que fueron los que me podían aportar más a los resultados de la investigación. Aquí en el análisis de factores se utilizó una carga factorial de 0.45, utilizando el método de extracción de principal components. En lo que es correlaciones, bueno, las correlaciones lo que hacen es medir la magnitud de la relación de las variables del fenómeno de investigación. Se correlacionan todas las 115 variables de intervalo. Se relacionaron todas para ver cuáles fueron los valores más significativos en lo que es la correlación. Aquí se utilizó un valor de significancia de 0.00000001. Fueron muchos ceros, pero creo que al final los resultados fueron buenos. Y bueno, está lo que es el comparativo prueba T, que se utiliza para la muestra independiente comparada de dos grupos de casos. Aquí sí se utilizan variables nominales, que en este caso, bueno, como ya lo mencioné, solamente fue licenciatura, la edad y el género, y aquí se utilizó un valor de significancia de 0.005. Vamos a pasar a lo que son los hallazgos. Los hallazgos y las tablas solamente de la univariable, análisis de factores y correlaciones. Los hallazgos lo que hacen es darle valor a los resultados más significativos y sobre todo aquellos hallazgos que no se esperaban y que nos pueden dar respuesta a una investigación. Aquí en la primera tabla que quiero yo comentarles refiere a la estadística descriptiva univariable y es la tabla del límite superior. Aquí en esta tabla resalto algunos de los hallazgos. Esta tabla sí la puse completa, pero solamente resalto algunas de las variables que yo considero que son significativas para los resultados de esta investigación. Aquí se observa que los estudiantes en formación en la Escuela Normal de Torreón sí cuentan o sí tienen esa capacidad de plantearse metas en sus retos mientras están estudiando, como también tienen una autoevaluación continua, muy personal y donde ellos se tienen que ir dando cuenta cómo van siendo esos avances en cada una de las asignaturas o en sus procesos de práctica. Algo que me gustó mucho fueron estos dos, esta parte en el que sí tienen deseos de superación personal. Ahí entraría esa parte del rol del docente que lo vamos a ver más adelante, porque ellos cuando llegan a la normal o cuando entran a la normal llegan con muchas expectativas muy grandes, entonces si tienen esos deseos de superación personal, falta esa parte del estímulo o esa parte de la motivación intrínseca o extrínseca. Y también cuentan con mucha curiosidad por aprender, porque para ellos es algo nuevo, no saben qué es lo que van a ver. De hecho, los muchachos son muy excesivos cuando van a su primera jornada de observación de solamente 3 días y que salen de la normal y que van a un colegio, van a un medio rural y van a una escuela urbana, y para ellos es muy importante. Por eso destaco en esta tabla estas 3 variables. En lo que es el integracional análisis de factores, en la tabla 4, factor 1, el funcionamiento del cerebro es muy importante, y todos estos fueron hallazgos. Es muy importante porque el funcionamiento del cerebro puede ayudar al estudiante para la capacidad de aprender nuevos conceptos, darle un aprendizaje significativo en la toma de decisiones, tener más motivación intrínseca, esta parte de la plasticidad neuronal para seguir aprendiendo, porque nunca se deja de aprender, el cerebro siempre está aprendiendo, y así de una otra manera dar un fortalecimiento de las competencias profesionales, a la autorregulación de nuevos aprendizajes con lo que el estudiante ya conoce. En la tabla 6, factor 3, que es el aprendizaje autorregulado, también estos son hallazgos. Aquí en el aprendizaje autorregulado, que es en sí parte del importante de la investigación, nos damos cuenta que el muchacho muestra acciones tomadas en ciertas tareas educativas, genera un pensamiento crítico, tiene un autocontrol al decidir una actividad, tiene ya metas fijadas en un solo propósito, tanto dentro del aula como fuera del aula, y de una otra manera genera creencias y pensamientos más analíticos durante toda la licenciatura. En la tabla 19,
que es aprendizaje colaborativo. La puse esta porque se me hizo muy importante cómo se destaca aquí el trabajo colaborativo tanto dentro y fuera del aula, y qué es o cómo impacta este trabajo colaborativo en la autorregulación del aprendizaje de los estudiantes. Bueno, pues genera una capacidad de interactuar con las demás personas, tiene una innovación en los procesos académicos dentro y fuera del aula, son más innovadores, les da más creatividad en sus procesos de planeación cuando van a trabajar con los niños al aula, generan un aprendizaje significativo en experiencias de la práctica educativa. Ya en las escuelas primarias, ese aprendizaje significativo de todo lo que pasa dentro del aula con los niños, con padres de familia, con directores, con tutores, y también les ayuda a la aplicación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, dándoles un razonamiento de los aprendizajes obtenidos. En lo que es, en esta tabla, esta tabla para mí es muy significativa porque nos damos cuenta de la importancia que tenemos como docentes para generar en el estudiante una autorregulación del aprendizaje adecuada, que es la de gratificaciones obtenidas por parte del docente. Si el docente da gratificaciones a los estudiantes de lo que están haciendo, ellos van a fortalecer o van a potenciar su capacidad de autoevaluación de los aprendizajes. Van a tener más retención de aprendizajes enfocados al aspecto académico. Van a regular su conducta emocional al interactuar con las demás personas. Van a tener una motivación intrínseca más fuerte, que de otra manera es un aspecto que se le conoce en el área de la neurodidáctica como un aspecto eferente y aferente. Estímulo de adentro hacia afuera y también de afuera hacia adentro. Y bueno, sus cualidades de desarrollo personal pues van a ser más significativas. En lo que refiere a las conclusiones, después de haber visto algunos de los hallazgos en base a las tablas de los estadígrafos, bueno, las conclusiones se puede observar en base a los resultados obtenidos de la presente investigación, que sí existe una correlación entre lo que es la autorregulación del aprendizaje y la neurodidáctica, generando sí un impacto ¿en dónde? Bueno, un impacto que se da a través del funcionamiento del cerebro, tomando como referencia la plasticidad neuronal, la influencia de las emociones de los estudiantes, esa motivación intrínseca que ya tienen, pero sobre todo esa motivación extrínseca a través del rol del docente, que es muy importante. Esto parte a que los estudiantes fortalezcan, generen un pensamiento más crítico de lo que están aprendiendo en la licenciatura, incrementando, sí, un autocontrol en la toma de decisiones. Ya no van a tomar las decisiones por tomarlas, van a tomarlas en base a un criterio, van a decidir qué es lo mejor, van a aprender a discernir en las situaciones que se le presentan tanto dentro del aula como fuera del aula en los procesos de práctica. Van a tener más deseos de superación personal si son motivados, si el docente les da esas gratificaciones, si se manejan de forma adecuada las emociones, el muchacho o el estudiante en formación pues va a tener más deseos de superación personal. Entra esta parte de la curiosidad por aprender, que es muy importante, porque en un proceso de licenciatura en la escuela normal, como en cualquier otra universidad, que su proceso es tanto en la escuela como también en la práctica, en este caso en las escuelas primarias, esta curiosidad por aprender es muy importante. Da también al final una capacidad de liderazgo. ¿Todo esto dónde se va a reflejar? Bueno, en los éxitos obtenidos en la licenciatura. En este caso, tanto lo que es la de primaria como la de preescolar. Como recomendaciones, yo puse 3 recomendaciones. La primera recomendación está enfocada a elaborar organizar, estructurar un diplomado dirigido a los maestros, específicamente de lo que es la neurodidáctica. Un diplomado que pueda durar un semestre, que tenga sesiones de 1 por semana o 2 por semana, a distancia desde casa, o si se puede también de manera presencial, donde se puedan ver puntos desde la neurociencia, neuroeducación, neuropedagogía, neurodidáctica como herramienta, conocer sus conceptos, sus métodos, la forma en cómo se debe de trabajar y luego tratar de llevarla a la práctica en los salones, en las diferentes materias que se trabajan en la normal. La recomendación número 2 es trabajar un curso taller orientado hacia los maestros de lo que es el aprendizaje invertido. ¿Por qué el aprendizaje invertido? Porque de una otra manera el aprendizaje invertido, que es una metodología
que viene del Tecnológico de Monterrey y que está trabajando el TEC y Milenio, fortalece el autocontrol y la autorregulación del aprendizaje del estudiante, porque entra una parte muy independiente. ¿Por qué? Porque en el aprendizaje invertido se trabaja desde casa, en la modalidad de distancia, pero también se trabaja de manera presencial. ¿Qué es lo que pasa aquí en el aprendizaje invertido? Que una parte del aprendizaje se ve en la casa y la otra parte se lleva a un tipo taller, a un tipo de conclusión, a un tipo de coloquio, en lo que es ya en el salón de clases para obtener un resultado. Se me hizo muy interesante, sobre todo ahorita en los tiempos que estamos viendo y en base a los resultados, porque no fue que lo había puesto nada más porque se me ocurrió. Y la última recomendación es lo que es la gamificación. ¿Qué es la gamificación? Bueno, la aplicación del juego como una dinámica educativa. Aplicar esa parte de la gamificación o lo que es el juego, aprovechando el área de la tecnología, pero también no solamente el área de la tecnología, sino en otro sentido. Porque, bueno, muchas veces estamos acostumbrados a poner ciertas dinámicas, pero no es en sí lo que es la gamificación o lo que quiere la gamificación en sí para alcanzar un aprendizaje en los estudiantes. Estas serían algunas de las referencias. No puse todas, solamente algunas y que refieren a lo del marco teórico. Y bueno, por mi parte sería todo y les agradezco a todos su atención.